días y bienvenidos todos a esta primera presentación del curso que ha sido elaborado con muchísimo cariño desde la unidad de infectología para todos los funcionarios del Hospital El Carmen, en el cual hablaremos de VIH, de sus implicaciones, de distintas cosas, pero hoy les vamos a contar un poquito en esta primera presentación la historia de esta pandemia que a lo largo de los últimos 40 años ha marcado la historia de la humanidad. Espero que la disfruten y de igual forma que disfruten y aprendan mucho a lo largo de este curso. Esta presentación que vamos a ver ahora es un recuento histórico de lo que ha sido probablemente la pandemia que ha cambiado al mundo en los últimos 40 años y que mayor impacto ha tenido. Hoy les voy a contar la historia desde sus inicios hasta estos últimos momentos y espero que la disfruten, que aprendan y luego a lo largo del curso saquen sus propias conclusiones. A lo largo de la presentación vamos a ver los puntos que tienen allí señalados. Vamos a hablar de los años 70. En los años 70 estábamos en un mundo relativamente tranquilo, pero en el 81 apareció una nueva enfermedad. Después, todo lo que ocurrió alrededor de esa enfermedad, cómo se descubrió lo que estaba pasando, a quiénes afectaba, cómo esa enfermedad marcó significativamente un punto de inflexión en discriminación y cómo a lo largo de la historia eso reivindicó los derechos de unas poblaciones que hasta el momento estaban invisibilizadas. Vamos a hablar de sus orígenes en África, de lo que se pensó que eran sus orígenes en Estados Unidos y finalmente vamos a dar un cierre hablando de la historia en Chile. En los años 70, trasladémonos a los años 70 y hablar de los años 70 cuando estamos en el 2022 saliendo de una pandemia, bueno, nos pone en un momento. Pero en los años 70 el mundo estaba saliendo de las guerras. Empezaba a recuperarse la economía y había, si bien una tensión por la Guerra Fría, había pasado ya la Segunda Guerra Mundial y había un mundo de paz. La gente estaba en principio en un mundo tranquilo. Las epidemias eran cosas del pasado y tal vez del futuro, porque 2020 nos vino a decir que también eran del futuro, y esa foto de la gripe española recuerda un poco lo que vivimos en el año 2020. Y entonces en ese momento había una investigación sobre cáncer, sobre posibles orígenes del cáncer, se empezaba a encontrar y asociar algunos virus con cáncer y allí estaba centrado el mundo científico en ese momento. Teníamos laboratorios que buscaban el origen del cáncer, se había logrado por primera vez hacer cultivos celulares de linfocitos y se había descubierto unos virus muy particulares porque eran unos virus que eran de material RNA que se transformaba en DNA y se incorporaba al genoma celular. Esos virus llamados retrovirus se describen en estos años 70, se descubre la enzima que convierte ese material genético de RNA a DNA y además logra asociarse un virus de esta familia que es el HTLV1 por primera vez con una enfermedad humana que es la leucemia de células T del adulto. Mientras eso pasaba en el mundo científico, la gente empieza a tener una libertad que hasta ese momento no existía. La gente se siente libre, se siente en paz y aparecen imágenes como las que vemos. Es Woodstock, es la liberación sexual, es el consumo de drogas recreativas y ese era el panorama que estaba ocurriendo en los años 70. Dentro de ese panorama, en 1981, un grupo de médicos del CDC de Atlanta empieza a notar que hay unos pacientes, todos homosexuales, que están teniendo unas enfermedades muy raras, porque eran personas jóvenes, totalmente sanas, que empiezan a tener cosas que no era común. Tenían neumonía severa por neumocistis carini, tenían lesiones en la piel de un tumor muy poco frecuente llamado sarcoma de Kaposi, tenían infecciones micóticas en la boca, en el esófago, y ellos dicen, ¿qué está pasando aquí? Esa noticia de esos primeros 5 casos
No las quiso publicar ninguna de las publicaciones científicas grandes, ni New England Journal of Medicine, ni Lancet. Sin embargo, la página del CDC de Atlanta y su publicación semanal, que es el Morbidity Mortality Weekly Report, se hace eco de lo que esta gente está notando y hace esta primera publicación el 5 de junio de 1981, donde llaman la atención de que algo nuevo estaba ocurriendo. En 1981 empiezan a plantearse qué puede ser lo que está pasando aquí. ¿Sería un hongo? Químicos. Era población homosexual principalmente, población homosexual que compartía saunas. Y dicen, bueno, estará ocurriendo algo que se usa en los saunas de hombres. Pensaron que los pumps que usaban para estimulación anal podían ser la causa, que si era una enfermedad inmunológica, y como siempre se plantea que eventualmente puede ser un virus. Pero en 1981 tenemos un grupo de enfermos que no sabemos qué les está llevando a un estado en el cual sus defensas caen significativamente. Sin embargo, en el 82 ya dice, miren, lo más probable es que este sea un virus. ¿Y por qué? Bueno, por varias razones que aquí les menciono. Por un lado, porque bajaban las células fundamentales del sistema inmunológico, que son los linfocitos CD4 positivos. Hoy en día los conocemos después de tantos años de hablar, pero ese descenso de CD4 era algo que ya se había visto en las personas que tenían infección por HTLV. Luego, en modelos animales había algunos virus linfotrópicos, es decir, que atacaban linfocitos y que estaban asociados a cáncer, a leucemia, a linfoma y a una cosa que se llama síndrome de desgaste, que es una pérdida progresiva de peso parecida a la que estábamos viendo en humanos. Y finalmente, como un último punto de fuerza, la población hemofílica de Estados Unidos, que no pertenecía a este grupo de hombres que tenían sexo con hombres, comienza a enfermarse de la enfermedad. Y por lo tanto, tenía que haber algo en esos hemoderivados, en esa sangre que recibían los hemofílicos, transmisible. Y todas estas cosas orientan a que los años siguientes se busque significativamente ese virus. Se plantean dos hipótesis. El VIH, VIH en ese momento no, esta enfermedad que estamos viendo, este síndrome de desgaste, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, lo causa un retrovirus, y parecía que sí. Y la segunda hipótesis, planteada fundamentalmente por Robert Gallo, que era quien había descubierto el HTLV1, es que ese virus o era el HTLV o era estrechamente relacionado a ese HTLV. El año 83 es un año convulso en la investigación de VIH. Por un lado el Instituto Pasteur de Francia y por otro lado el Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos, cuyas dos figuras más importantes eran Luc Montagnier en Francia y Robert Gallo en Estados Unidos, enfocan toda su investigación a tratar de descubrir qué era lo que estaba causando eso, cuál era el virus que no lo podían ver. En el 83, finales del año 83, el grupo de Francia logran finalmente en un cultivo celular de linfocitos aislar o identificar en una foto de microscopía electrónica al virus y por respeto al otro grupo que estaban investigando, ellos deciden confirmar lo que ellos estaban viendo. Recordemos que el grupo de Estados Unidos había descrito el HTLV1. Era el grupo que más trabajaba con retrovirus y ellos deciden, bueno, vamos a pedirle al grupo de Estados Unidos que compartamos esta información y veamos lo que pasa. A la vez, el Instituto Nacional de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Cáncer, en el 84, comenzando el año 84, anuncian públicamente en una rueda de prensa súper famosa que habían descubierto la causa del VIH, que era un retrovirus efectivamente y que pertenecía a la familia de los lentivirus. Y logran establecer que la presencia de ese virus, sin ninguna duda, era la causante de esa enfermedad de síndrome de inmunodeficiencia humana. Esta persona que ustedes ven aquí al lado es Robert Gallo. Él es quien dirigió la investigación en Estados Unidos y esta persona trabajó con las muestras de ganglio que le habían enviado los franceses. Pasaron años en disputa jurídica de quién era el descubrimiento y
solo como historia, al final el mundo científico reconoce que es el Instituto Pasteur de Francia quien hace el aislamiento. Eso costó un desprestigio para Robert Gallo, que era un súper investigador. Eso mereció el premio Nobel para los franceses, pero por muchos años las pruebas diagnósticas que logran desarrollarse a partir de 1985 y todo lo que generó eso en derechos de autor, en patente, fue ingreso que recibió el grupo de Estados Unidos. Por lo tanto, hubo una recompensa científica pero la recompensa económica estuvo del otro lado. Eso pasaba en los laboratorios, eso pasaba en el mundo de las ciencias básicas. Pero había otra cosa, teníamos que comprender cómo se estaba transmitiendo esta enfermedad. Y eso es otra investigación, es una investigación epidemiológica. Y mientras eso ocurría, por un lado, en los laboratorios, por otro lado, en el mundo científico, había una lucha adicional de las personas que estaban enfermando y muriendo, que además eran claramente discriminadas por temor a lo que les estaba pasando. Y esta foto histórica de las primeras manifestaciones en San Francisco, ellos reclamaban que lo que necesitaban era que se investigara, no que hubiera histeria colectiva. Veamos la historia de cómo se llega a la conclusión de que esto se transmite entre personas y que es transmisión sexual. Y eso nos lleva al paciente cero. Y se llama así porque probablemente sea el primer paciente que se diagnostica de VIH en Occidente y que logra diseminar la enfermedad. Volvemos a 1981 y teníamos unos casos inicialmente en la costa oeste de los Estados Unidos, San Francisco y Los Ángeles como los dos primeros focos, y otros en Nueva York. Y no parecía haber una relación clara entre ellos. Y se comienza a hacer una investigación de cómo era posible que 4.000 kilómetros de distancia tuviéramos una enfermedad contagiosa que estuviera de los dos lados. Y allí aparece el paciente cero, el CDC de Atlanta, en una investigación que termina siendo una reivindicación de la epidemiología como fuerza para entender las enfermedades. Identifica a una persona que había tenido sexo con 19 hombres en California, que había tenido más de 13 parejas sexuales. Y esa persona, al final, esa sola persona, logró ligarse al menos a 40 personas que estaban sufriendo la misma enfermedad en 10 ciudades distintas de Estados Unidos. Esa persona se conoce como Gaetan Dugas, ese fue su nombre, vivió entre el 53 y el 84. Era un asistente de vuelo de Air Canada, había tenido más de 2.000 parejas sexuales a lo largo de su vida y quedó para la historia como el hombre que diseminó el VIH fuera de África. Ahora les contaré más adelante que tal vez esto no fue verdad, pero así quedó y por muchos años esta persona fue asociada a ser el responsable de la pandemia del siglo XX y principios del siglo XXI. Aquí se acababa la investigación epidemiológica. Esta historia que les conté la pueden ver en una preciosa película que hizo HBO a principios de los 90 que se llama Y la banda sonó. Búsquenla, está disponible, la pueden ver y la verdad es que es una película que vale la pena ver. Ahora, la investigación sigue después de los años 2000. Ya habíamos cerrado la investigación y en los años 2000 se empieza a investigar un poco más. ¿Cuál es el origen de esto? Porque el comportamiento en África era absolutamente distinto a lo que estábamos viendo en Estados Unidos, en Europa y en el Occidente. Y esto nos traslada a Kinshasa. Kinshasa es la capital de la República Democrática del Congo hoy en día. Pero el Congo tiene una historia sumamente interesante. La República Democrática del Congo tiene una historia sumamente interesante. A finales del siglo XIX pasa a ser propiedad del rey de Bélgica. Tanto así que Kinshasa se llama Leopoldville para esa época, la villa de Leopoldo, que era el rey de Bélgica.
Ese periodo fue sumamente violento, tan violento que se estima que en esa colonización murieron más de 10 millones de personas. Fueron de los colonos tal vez, más crueles en la historia, esa colonización belga. Posteriormente se decide que ya no es propiedad del rey, sino que pasa a ser una colonia de Bélgica y allí pasa a ser el Congo belga, y era un país bastante desarrollado dentro de África porque era un país muy rico, fundamentalmente porque producían marfil y caucho, que en ese momento eran grandes valores. Bueno, se empieza a estudiar ese sitio como epicentro de la pandemia de VIH y se ponen los primeros casos en muestras de sangre que se encuentran cerca de 1950 y 1960. En esa década empiezan a aparecer las primeras muestras de sangre. Y a lo largo del río, el río Congo, este virus se va diseminando y eso se puede ir marcando cuando uno hace la historia del VIH. Esa ciudad y ese país ha sido origen de la epidemia de VIH y también el origen de otro virus que conocemos, que es el virus del ébola. Pero, ¿cómo y por qué en este sitio esta enfermedad aparece? Y aquí estamos viendo lo que uno puede saber, más o menos, de dónde sale el virus. Esto que estamos viendo del lado izquierdo acá son los virus simios que terminan dando inmunodeficiencia en los simios. Y el virus M viene del chimpancé y es el que hace el salto predominante al ser humano. Ahora, ya vamos a volver sobre los animales, pero ¿cómo se diseminó esto de esta ciudad Kinshasa al resto de África? Y hay un bellísimo artículo en Science que habla de esa historia y de cómo precozmente el VIH se disemina a través de los rieles del tren. Les decía yo que Kinshasa era, dentro de la pobreza de África, era bastante industrializado, porque era un país muy rico. Era belga, pero era muy rico. Hicieron trenes para poder transportar el marfil y el caucho que ellos estaban generando. Y aquí se ven claramente los caminos que tomó el riel y los años que les aparecen en rojo son los años en los cuales el tren fue llegando a todas esas ciudades. Luego se hace un tren que llega a Point Noir y allí, a través de esos rieles, están las poblaciones con mayor incidencia y con mayor variabilidad genética del virus de VIH, y eso lo que nos quiere decir es que tiene muchos años circulando allí entre la población heterosexual. Y allí vemos cómo el virus se disemina y se riega por ese África subsahariano. Ahora, se ve que hay un virus que es igual al de las especies simias, pero ¿cómo saltó al humano y de dónde salió? Y esta es la historia de cómo saltó. Tenemos distintas teorías: el chimpancé, el gorila oriental y el mono Maghevi, que son el que está arriba a la derecha, son probablemente los tres que se plantean. Ya les dije que el chimpancé es el que tiene el serotipo M, que es el más frecuente en el HB1 de los humanos. Pero siempre se pensó que tal vez esto había saltado por zoofilia de la población africana con los monos. Pero hoy en día la teoría más aceptada es que esto saltó de especie por comer, por ingestión directa de monos crudos. Y aquí tenemos los distintos tipos de VIH que circulan hoy en día. El chimpancé, como hablé, es el del serotipo M, que es el mayor y es el que está más diseminado, representando más del 90% de los casos. Después del gorila oriental, el serotipo P, y finalmente el HIV-2 del mono Maghevi, y por eso HIV-2 solo hay en África y ha sido mucho menos eficiente en su diseminación. Ahora, estamos en África, estamos en los años 50, 60, y ¿cómo llegó esto a América? Y ahí viene una nueva teoría.
En avión. En avión, pues. El avión se plantea que alguien se montó en un avión aquí y llegó a Haití. ¿Y por qué Haití? Haití, una colonia francesa que estaba en una condición realmente deplorable, y en algún momento la ONU, la UNESCO, dicen, tenemos que desarrollar a este país. Tenemos que abrir universidades y abrir escuelas, pero ¿cómo lo desarrollamos si los que están adentro no están formados? Y hacen una campaña muy grande para reclutar personas que vayan a Haití y logren abrir universidades. Y el Congo belga tenía un grupo de profesionales que se suman a eso y se trasladan por un periodo de 10 años muchos profesionales del Congo belga a Haití. Y ahí se piensa que tal vez por ahí llegó. Esto después termina un poco desmintiéndose, pero es la primera teoría de cómo llega a América, y Haití se convierte desde los años 60 hasta los 2000 en un centro donde los americanos iban a hacer turismo sexual, fundamentalmente los hombres que tenían sexo con hombres. Y se plantea, y de hecho nuestro caso cero había estado en Haití en varias oportunidades, se plantea que ese es el link fundamental que existe entre la historia del Congo belga y cómo llega hasta Estados Unidos. Zaire, que les aparece en esta diapositiva, es el mismo Congo belga. El Congo belga logra su independencia, se transforma en la República del Zaire, posteriormente en la República Democrática del Congo, pero estamos hablando de la misma zona, el mismo país que ha tenido distintos nombres a lo largo de la historia. Y el primer caso identificado en Zaire es en 1976, en Estados Unidos en 1981. Pero se hacen secuenciaciones genéticas y se ve que hay tantos serotipos en Estados Unidos que probablemente esto tiene mucho más tiempo que 1981. Y la única forma de explicar que eso hubiese ocurrido es que el virus no hubiese llegado en el 78-79, como se pensaba, sino que hubiese llegado mucho tiempo antes. Y efectivamente, aquí tienen pintado lo que se piensa que pasó en el 67 el Caribe, en el 71 a Nueva York, en el 76, las primeras muestras con serotipo que tienen VIH, y eso se hace en pruebas de sueros guardados que tenían muchos años. Y cuando nosotros ubicamos a nuestro paciente cero, vemos que está ya en un serotipo claramente modificado. ¿Qué significa eso? Que tiene ya un cierto tiempo circulando y que probablemente nuestro paciente cero se contagió en Nueva York, y esta historia que antes les conté no es verdad. Y aunque esta persona quedó como el responsable de haber sido quien trajo el virus a América, claramente la historia y los años de investigación terminan librándole de esa culpa. Ahora veamos en Chile qué pasó. En el 81 se hacen los primeros casos en Estados Unidos, en el 83 ya se identifica el virus, en el 84 tenemos ya una prueba diagnóstica de lo que está ocurriendo, y en Chile esta es la historia un poquito de esos primeros casos que de alguna manera nos enseñan lo que aquí pasó. En 1984, Edmundo ingresó al Hospital Clínico de la Universidad Católica. Posteriormente, este paciente que tenía sarcoma de Kaposi, que tenía enfermedad pulmonar, es confirmado como el primer caso de SIDA en Chile. Y ahí están los médicos que hicieron el diagnóstico. El doctor Andrés Palacio, un gastroenterólogo, porque tenía enfermedad por citomegalovirus en el tracto digestivo. El doctor Guillermo Acuña. Fernando Figueroa, que realmente es quien termina diciendo esto tiene que ser lo que está pasando en Estados Unidos y lo que nos están describiendo. Y el doctor Honeyman, que diagnostica sarcoma de Kaposi en unas lesiones de la piel. Ese paciente ingresó en la Universidad Católica y fallece a los pocos meses. Y así apareció la primera publicación en la prensa chilena. Murió paciente del cáncer gay chileno. Desde su inicio la enfermedad estuvo marcada de discriminación, y hoy, a lo largo del curso, oirán
presentaciones que abordarán fundamentalmente este tema, porque esa discriminación demoró que se invirtiera en investigación, demoró que se actuara precozmente y probablemente se han podido evitar muchas muertes si no hubiese ocurrido esta discriminación. Esta publicación es de la tercera y al igual que en otras partes del mundo se habló del cáncer gay, el mal de los homosexuales, la peste rosa, todas frases cargadas claramente de un componente discriminatorio muy marcado. El 23 de agosto falleció Edmundo 3 meses después de estar hospitalizado y fue tal el revuelo, tanto miedo había, que todo lo que estaba en su habitación, y les digo, la cama, el verger, la mesa, las llevaron a un estacionamiento que estaba cerca de la Universidad Católica y las incineraron. O sea, así era el miedo que se sentía en ese momento y claramente porque no estaba tan claro cómo se transmitía. Hubo una declaración del ministro del momento, del ministro de Salud, el señor Winston Chinchón, quien dice: Chile es un país decente y por lo tanto nosotros no tendremos enfermedades asociadas a esas prevenciones. La historia demostró que no era así y no que no fuera un país decente, sino que esa frase marcaba claramente un factor discriminador muy significativo. En el 86 se diagnostica el primer caso en una mujer. Gladys era ama de casa, tenía a su esposo, era de Valparaíso y costó mucho hacer el diagnóstico porque nadie pensaba que esto le podía dar a las mujeres. Y Gladys, el único factor de riesgo que tenía es que estaba casada y tenía un esposo. Nada distinto a cualquier persona. Falleció el 22 de octubre de 1986 en Valparaíso. Pero esto iba más allá. Se transmitía también a los niños. Y en el 85, un niño mapuche que lo traen desde Temuco a Santiago con algo exactamente igual al VIH. Este niño termina falleciendo en el hospital Calvo Maquena, sin embargo nunca se pudo confirmar que era un diagnóstico. Y el primer niño se termina confirmando en 1988 en el Hospital San Juan de Dios. Era un niño de 12 años y se había contagiado por una transfusión. Aquí están los médicos, la doctora Elba Wu, virólogo, la doctora Ana María Álvarez y el doctor Carmen Larraña. La doctora Carmen Larrañaga son las personas que hacen ese diagnóstico en niños. Y Humberto falleció a los 15 años de edad. Fueron años muy difíciles, fueron años en los que fallecían. Nosotros veíamos cómo caían sin poder ofrecerles mucho a estos pacientes. No había tratamiento. Y para más tragedia, empezó a aparecer una generación de niños que se contagiaban de la madre. Y en el 89 se confirma el primer caso de transmisión vertical en Chile. Fue un embarazo gemelar, varón y niña. Hoy en día todavía uno de esos niños está vivo, uno de esos dos, y el otro falleció. La historia de lo que pasó en Chile la escribe el periodista Juan Luis Salinas en un libro que publicó en 2019 que se llama El peso de la sangre. Y no solo cuentan estos primeros casos, cuenta lo que fue la lucha por las reivindicaciones, lo que fue la lucha por los tratamientos, lo difícil que fue dar tratamiento en los años finales de los 80 y durante toda la década de los 90. En Chile, el tratamiento retroviral, gracias a Dios, hoy en día, de distribución universal y de acceso universal, fue muy complejo. Y esa historia que está allí cuenta también cómo había tráfico de medicamentos, cómo solo se podía dar tratamiento a alguien cuando fallecía el que estaba recibiéndolo previamente. Y la verdad es que esta ha sido una lucha social muy grande. La verdad es que la historia del VIH ha sido un camino de altos y bajos, un camino en el cual hemos tenido momentos muy importantes, pero también hemos tenido momentos de mucha dificultad, de muchas dudas y probablemente de errores que cometimos. La marcada discriminación de los primeros años de la epidemia,
lo que ocurrió con una generación de hemofílicos que recibió hemoderivados a pesar de que existía la clara sospecha de que en esos hemoderivados probablemente estaba el virus. La investigación de algunas terapias retrovirales que resultaron más perjudiciales son cosas que han hecho daño a esta pandemia. Sin embargo, hemos tenido momentos y cada vez más de grandes logros. El descubrimiento de la forma de transmisión, el descubrir el virus, los tratamientos, las formas de prevención que hablaremos a lo largo son sin duda grandes avances para la ciencia a lo largo de la historia. Además, el VIH cambió definitivamente el mundo que conocíamos y hoy en día vivimos en un mundo que acepta mejor a las personas distintas, que intenta salir de esa discriminación que ha marcado la historia asociada a este virus, que permitió que aparecieran las ONG como una fuerza de lucha en la sociedad, que permitió que grupos que estaban dispersos e invisibilizados se organizaran y reclamaran lo que parecía justo. La lucha del VIH ha sido probablemente la lucha y la historia que ha cambiado de manera más significativa el mundo en los últimos 100 años. Y en esa historia que pareciera estar acercándose a un final brillante, hace 3 años se sumó el Hospital El Carmen. Y para mí es un orgullo ser parte de esa historia en Chile, en un país distinto al mío, y con un grupo maravilloso que me ha acompañado, y por eso los quiero dejar para terminar con el video que habla de nuestra historia en la unidad que hoy en día atiende pacientes VIH. Hoy día celebramos el aniversario número 3 de nuestro Policlínico de Infectología del Hospital El Carmen. Me llena de orgullo que estemos en esta celebración, sobre todo porque fue un policlínico muy difícil de implementar. El año 2018, cuando había un problema importante con el VIH, se hacían búsquedas activas en Chile respecto de todos los casos que no estaban diagnosticados. Nos pidieron la implementación de este policlínico en el Hospital El Carmen. Estoy aquí desde sus inicios, hace 3 años, cuando todo comenzaba y cuando era un sueño de 3 personas. Hicimos y construimos todo paso por paso, piedra por piedra, con mucho amor y cariño. Un equipo pequeño pero con un gran compromiso en entregar una atención integral y de calidad a nuestros usuarios y usuarias. También hemos podido recibir internos y becados de distintas áreas de la salud. Así se abre la puerta a las atenciones para los pacientes que viven con VIH. En junio del año 2019 se agrega a nuestras prestaciones el programa Profilaxis Preexposición, o también llamado programa PrEP. Hoy día podemos decir que este policlínico atiende a más de 500 personas que tienen VIH. Hay del orden de 100 personas que están usando el programa PrEP, y este policlínico no solamente atiende pacientes de Maipú y Cerrillo, sino que atiende pacientes de toda la región metropolitana, y es un orgullo para el sistema público chileno. Los primeros pacientes o los primeros usuarios eran pacientes realmente enfermos. Y acá tuve el primer enfrentamiento con un paciente que fallece de SIDA. Desde ese momento uno tiene un golpe con la realidad. Y ahí nos dimos cuenta que en realidad el rol que nosotros cumplimos a veces en la vida de algunos de nuestros pacientes es súper importante. Ellos nos confían parte de sus vidas que a veces no le cuentan a nadie más. Un caso en particular que me tocó hace poco fue un paciente que estuvo bien grave en el hospital, y él se mostró muy agradecido porque nunca le habían explicado tan bien el uso de medicamentos para cumplir con su terapia de mejor manera. Hay una parte de la unidad que nosotros estamos conmemorando a nuestros pacientes fallecidos. Ha sido una experiencia muy bonita en lo personal y profesional, porque además nos encontramos con personas que necesitan mucha ayuda. Nuestro policlínico tiene las puertas abiertas. Es un gran equipo, no solamente en lo profesional, sino en lo humano. Les recomiendo a todas las personas que sienten miedo, porque en su momento también lo sentí, que se atrevan a dar el paso de acercarse, dejarse en el fondo guiar y enseñar, porque créanme que al principio yo no sabía nada de lo que tenía. Agradezco mucho todo el cuerpo que hay tras esta unidad,
y espero que siga creciendo porque de verdad que tocan la vida de todos nosotros como pacientes de distintas formas. Estoy orgullosísimo de ver cómo cada uno ha aportado y cómo cada uno ha crecido dentro del equipo. Gracias por su confianza. Todo lo que hacemos lo hacemos por atenderlos de la mejor forma. Sigan trabajando con la misma pasión que lo han hecho hasta el momento. La calidad humana que hay acá es impagable. Como bien me lo dijo de hecho el médico cuando recién empecé, y que siempre me acuerdo, no es el fin del camino, estamos recién empezando y puedo ser feliz sin ningún problema. Gracias a todos los funcionarios que han estado trabajando durante todo este tiempo en el Policlínico de Infectología y gracias a todas las personas que han confiado en este proyecto.